comenzar nuestro estudio. Y qué privilegio en esta noche, en el lugar de nuestro amado pastor Eladio Ramos, está nuestro amado maestro y pastor también del ministerio Te Exaltamos Dios, Nerio Álvarez. Bienvenido, pastor Nerio Álvarez, buenas noches. Muchas gracias, pastor, por esta gentil invitación que me ha hecho para ministrarle a los santos y a nosotros mismos, porque la gente cree que cuando uno ministra, Dios le da unos cocotazos a uno. Cuando uno habla, que la gente no sabe, pasa que nos quedamos callados. Sí. Pero le damos gracias al Señor porque nos ha dado la oportunidad de estar juntos nuevamente en este lugar y vamos entonces a hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Amén, que usted prepare su oído, prepare su corazón, abra su espíritu para que esta noche el Señor hable a su vida y resuelva lo que tenga que resolver en usted. En el nombre de Jesús, lo creemos y así lo recibimos. Así que muy bienvenido. Gracias, pastor. Gracias por... Tome el lápiz y anote y escriba para que después que nos vamos nosotros, usted empiece a investigar si lo que hablamos está en la palabra, como hacían los bereanos. Así es. Pastor, y antes de comenzar, nosotros vemos... Me toca ver a veces y me gusta ver los estudios. Anuncie su página que está, yo sé que semanalmente predica la palabra ahí. Sí, los lunes, todos los lunes a las 8:30 de la noche salimos con un estudio, una charla allí. En nuestro fanpage es Logos de Vida y la página donde yo predico es el mío, pues Nerio Álvarez. Usted entra ahí el lunes a las 8:30 y ahí pues ahí estamos todos los lunes. Así que me quedé allí porque un pastor me hizo una invitación un día y después él se cambió para otro lado, para una televisión, y me quedé yo ahí porque ya la gente estaba escuchando y me quedé allí. Qué bueno. Pero sigo siendo parte honrosamente del ministerio Te Exaltamos Dios. Gracias, pastor. Gracias por tu don de la palabra, tu don de servicio también. Y eres de mucha bendición a esta casa. Bueno, amén. Pastor, hemos estado hablando... Hay un poquito de feedback, si puede bajar el audífono, la bocina ya. Hemos estado hablando acerca de los todos y los muchos, ¿verdad? Los todos y los muchos. Y estuvimos con el pastor Eladio Ramos tocando varios versículos. Por ejemplo, hay una pregunta que la gente se hace. Si Cristo murió por todo el mundo, por todos los seres humanos, ¿por qué todos los seres humanos no son salvos? Otra pregunta sería, ¿son todos los seres humanos escogidos para salvación? ¿O hay unos escogidos para salvación y otros destinados para perdición? Esas son todas las preguntas y las respuestas que hemos estado dando. Pero en esta noche vamos a tocar específicamente versos donde la Biblia claramente muestra que Jesús murió estrictamente por su iglesia, por su pueblo, por sus hijos. Y voy a romper hielo, pastor, con el primer verso y usted sigue adelante con los demás. Mateo capítulo 1 y el verso 21. Hay un verso bien claro que habla sobre esto. Mateo capítulo 1 y verso 21. Dice el ángel, fíjate, hablándole a María, le dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí está claramente estipulado que Jesús vendría para salvar a su pueblo, no a nadie más, porque si él salvó a su pueblo, entonces su pueblo es salvo. Si él salvó a todo el mundo, incluyendo los hijos de perdición, entonces tendríamos que decir que los hijos de perdición también son salvos. ¿Qué dice, pastor? Mire, yo creo, hermano, yo siempre he pensado en eso y eso tiene mucha razón de ser, ¿no? Pero también tenemos que pensar que todos venimos de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Porque Dios fue el creador, Dios nos creó completamente a todos, pero todos trajimos desde allá una posición en cuanto a Dios. Por ejemplo, Juan 1, 11 y 13 dice cuál fue la razón por la cual Jesús vino, o a qué Él vino. Y dice a lo suyo. Fíjese que esa palabra está en singular, a lo suyo, no dijo los suyos, sino a lo suyo vino. ¿A qué vino Él?
dice que él vino a predicar el evangelio, a quebrantar, a sanar a los quebrantados de corazón. A eso fue lo que él vino. Pero los suyos, que también se beneficiaron de eso, porque muchos judíos fueron sanos por el ministerio de Jesús, pero ellos no le recibieron. Ahora fíjense lo que viene aquí. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, y aquí es donde está, no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, los que llegamos en este tiempo, ya veníamos empaquetados, ya veníamos ya empalmados con Jesús, ya nosotros los que vinimos, y llegaron otros que no están dentro del panorama de Dios. Es el asunto. Que salimos todos del Señor, pero no todos somos del Señor. Entonces podemos decir que todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de salvación. No todos somos hijos de Dios. Exacto. No todos somos hijos de Dios. Hay otra evidencia aquí en Efesios capítulo 5, verso 25, que dice: maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fíjense, hermano, estos detalles, hay personas que no se dan cuenta de este vocablo. Y si usted es un pastor, un maestro que está enseñando la palabra, tiene un grupo o lo está enseñando en su iglesia, tiene que saber cómo interpretar la palabra. Dice que Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y allá en el capítulo 1 de Mateo dice que él vino a salvar a su pueblo. Así que ambos, pastor, aquí está diciendo el pueblo que él salvó, y aquí dice la iglesia, que son todos los escogidos. Eso es correcto, pastor. Fíjese, yo a veces me pongo a pensar, ¿qué sería de este mundo? ¿Qué fastidioso sería el mundo si todos los que el Señor salvó, todos los que vinieron con el Señor fueran toditos buenos? Esto sería un fastidio. ¿Qué fastidio tan grande sería si el Señor trajera puro santo? Imagínense cómo se divertía uno con los demás, no podía. Por eso es que todos vinimos, pero que cada quien trajo su forma, cada quien trajo lo que Dios le puso. La iglesia, Dios vino a salvar su iglesia. ¿Vinieron otros que él trajo? Sí, pero era para un balance, para que el bien vea lo mal y el mal vea lo que es el bien. Esa fue la razón por la cual él trajo a tanta gente. Pero no todos los que él trajo a esta vida son hijos de Dios, solamente su iglesia. Él vino por su iglesia, aunque vinieron todos de él, porque él es el único que da vida, no había otro. Claro. Y por eso y entonces fíjense bien lo que dice Romanos 8:29, dice que porque a los que antes conoció, aquí entramos ya en la realidad de lo que Jesús vino a hacer, pero a los que antes conoció, ¿cuándo los conoció? Desde antes de la fundación del mundo. Ahora aquí hay un enlace entre eso que antes conoció, porque dice también, no solamente los conoció, sino que también los predestinó, los fue preparando para lo que nosotros teníamos que venir a hacer a esta tierra, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito. Primogénito quiere decir el primero de antes del primero, o sea, antes del primero. Dice, sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Quiénes son los que nos llamamos hermanos en esta tierra? No somos nosotros los creyentes. Entonces dice que él quería ser el primero de todos sus hermanos. Y entonces dice, y a los que predestinó, y vuelve otra vez, dice también, no solamente los predestinó, sino que también los llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea que Dios hizo una cosa perfecta en nosotros, con ese también. Dice que nos hizo esto, pero también esto. Hizo esto, pero también esto. Nosotros estamos, por eso es que decimos que estamos completos en Él, que no nos falta nada, porque ese también nos hizo en Él todo lo que Dios quiere que seamos. Somos bendecidos con toda bendición, nadie nos mete el diente. Porque Él dice que también todo lo que está ahí, eso nos lo dio a nosotros antes de la fundación del mundo, para que ya viniéramos listos para servir aquí en esta tierra a Él. Entonces, si el Señor, hay que entenderlo de esta manera, Él hizo vasos de ira preparados para perdición y Él hizo vasos de misericordia preparados para salvación.
Y ahí, por eso es que esto no se puede entender con la mente humana, hermano. Esto hay que entenderlo con la palabra. Por eso es que Proverbios capítulo 16, verso 4 dice, todas las cosas ha hecho el Señor para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Aún al impío para el día malo. Dios hizo todo. Dios hizo los lobos, Dios hizo la oveja. Es más, Dios creó al diablo para destruir. Dice que Él creó al destruidor para destruir. Y dirá, ¿quién podrá altercar con Dios? Porque Él hace todas las cosas. Entonces, aquí en Hechos, capítulo 20, verso 28, dice, por tanto, mirad por vosotros, palabras del apóstol Pablo, escritas por Lucas, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Aquí está hablando una vez más y especificando que el grupo, lo que pasa es que cuando usted lo entiende o lo oye, que Cristo murió solo por los hijos, usted dice, bueno, pues murió solo por 2 o 3. No, mi hermano, ese grupo de hijos somos como la arena de la mar, como las estrellas del cielo, somos millares, somos millones de millones. Pero la Biblia lo llama su iglesia, sus hijos, su pueblo. Entonces, sus ovejas lo llamó Jesús en Juan 10, 11. Entonces, todo esto yo sé que atenta contra la mente humana, pero es bíblico. No trate de interpretar, que yo creo que ahí que está el problema, pastor. Tratan de interpretar la Biblia con la mente humana. Es correcto. El asunto está, hermano, que Jesús vino a perdonar, o sea, ya nosotros vinimos perdonados de allá, no fue que Él perdonó nuestros pecados, ya nosotros vinimos ya perdonados, venimos bendecidos con toda bendición. Una persona que venga bendecido con toda bendición quiere decir que ya fue perdonado. Sin embargo, fíjese, hay un ejemplo muy grande, y yo creo, pastor, que esto tiene un poquito que ver con lo que es la predestinación también. Porque fíjese lo que pasó en Calvario. Estaba Jesús, y al lado de él 2 ladrones, 2 delincuentes, que fueron delincuentes toda su vida, porque llegaron hasta allí y los encontraron culpables, sí, y los iban a matar. Y empieza una conversación entre los 3. Y empiezan a hablar de Jesús, y entonces el ladrón malo, entre comillas, porque los 2 eran malos. Los 2 eran malos. No había ladrón bueno y ladrón malo, como dice la Iglesia Católica. Dimas, que se llamaba Dimas, que era el bueno, y el otro era el malo. No, los 2 eran malos, por eso que estaban en la cruz. El único bueno era Jesús, y lo hicieron malo para ponerlo en la cruz. Y dice, mira, tú que estás en la misma condenación que nosotros, ¿y por qué no te bajas y nos ayudas a nosotros? Y el ladrón bueno, entre comillas, le dijo, ¿cómo tú tratas al maestro así? Si él es bueno. Entonces, después que él defiende a Jesús, le dice a Jesús, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Fíjese que él había escuchado la plática que Jesús tenía con los judíos. Cuando venga el Señor, acuérdate de mí. ¿Qué hizo ese hombre en ese momento? En ese momento el hombre despertó a su realidad. Y Jesús le dijo, no, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, te digo hoy, porque la traducción que está en la Reina Valera es una traducción muy mala que dice, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No podía estar el ladrón primero que Jesús. Sí, sí. Porque Jesús no estuvo el mismo día en el paraíso. Tuvo que esperar 3 días para poder acceder. Y como dice la orina, dice, de cierto te digo hoy, 2 puntos. Te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo? Cuando te toque. Entonces, mire, esa persona que ahí aceptó al Señor, entre comillas, porque era lo que había, ese hombre desde antes de la fundación del mundo ya Dios lo había salvado. Y fue malo toda la vida, y fue ladrón toda la vida, por eso estaba allí. Sin embargo, Dios lo salvó. Entonces, miren, nosotros tenemos que tener cuidado en juzgar a gente que nosotros veamos haciendo cosas malas. No lo juzguemos, porque nadie conoce el plan que Dios tiene con una persona, como nadie sabía que el ladrón ese iba a decir, Señor, cuando vengas en tu reino, yo quiero estar contigo. Nadie lo sabía. Pero ese era un vaso de misericordia que estaba sembrado para cuando Él viniera. Fíjese. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, man, y juzgar a la gente. Miremoslo como Jesús los miró. Dios los miraba todos buenos, porque claro, Él sabía quién era bueno y quién era malo. Pero tenemos que tener mucho cuidado. ¿No le parece, pastor? Sí, bueno, por eso fue que Jesús precisamente dijo en Juan 10, 11, dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Otro término, primero dice que dio su vida, salvará a su pueblo, después a su iglesia,
después a sus ovejas. Eso es lo que dice la palabra. Y en Hebreos capítulo 2, versículo 15, dice, y librar a todos, hablando de la muerte de Jesús, los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Verso 17. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Fíjate, ahí claramente Jesús está diciendo que no murió, no socorrió a los ángeles, no murió por los ángeles. No lo socorrió. Sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Ahora le pone otro nombre. Primero le llama su pueblo, después le llama los hijos, su iglesia, las ovejas, y aquí dice la descendencia de Abraham. Quiere decir, pastor, que hay judíos o hay descendientes, ¿verdad? Porque Pablo dice en Romanos capítulo 9, no por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino que son hijos según la promesa. Y ahí especifica claramente que son los escogidos, los predestinados. Sí, eso es así. Y fíjense que eso viene tanto que Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30 dice, fíjese de dónde venía. Ese ladrón que estamos hablando ahorita en la cruz estaba metido en este lote, porque a los que antes conoció, ya Jesús lo conocía. Porque a los que antes conoció, ¿cuándo lo conoció? Antes de la fundación del mundo sabía que ese hombre iba a decir, Señor, cuando vengas en tu reino, cuídame. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. Y en Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos, incluyendo al Aarón, lo pongo como ejemplo, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, de que de carne y sangre en el cuerpo del hombre llamado Jesús, para destruir por medio de la muerte al que tenía. Ya no lo tiene el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y por eso librar a todos, y aún en esta época Dios necesita librar a los que todavía creen que el diablo existe, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos toda la vida a servidumbre. Nosotros entendemos, hermano, claramente que el diablo ya no existe, ya fue destruido. Si él fue destruido, y Jesús lo destruyó en la cruz del Calvario, fíjense el proceso de la muerte de Jesús. Normalmente cuando Jesús dio una oportunidad, a mí nadie me quita la vida. Yo la pongo para que me la quite, pero nadie me la va a quitar. Y fíjense lo que pasó en Calvario, normalmente cuando una persona muere, la persona inclina su cabeza porque murió. Se le fue la conexión del cerebro y lo del resto del cuerpo, y inclina su cabeza porque murió. Pero la Biblia dice que cuando Jesús hizo eso, dice, primero inclinó su cabeza, y después entregó su espíritu. A mí nadie me quita la vida, yo la entrego para que me la quite. Yo me muero solito, a él no lo mató nadie, ni Satanás lo mató. Y eso es lo que está pasando con la gente que no entiende cuál fue el proceso de Jesús para que nosotros podamos entender que el diablo ya no está, que no hace falta que estemos nombrados porque ya no existe. Participaron de carne y sangre y él también participó de lo mismo. Así que nosotros entendemos y lo enseñamos fehacientemente. El diablo fue destruido. ¿Es así, pastor? Sí, es así. Bueno, volviendo al tema, ¿verdad? Para aprovechar bien el tiempo. Por ejemplo, hay un verso que se habla mucho y da a entender como si la invitación, como si Cristo hubiera muerto por todo el mundo literalmente, aún por el que Judas Iscariote, que dice la Biblia que a todos los que me diste ninguno se perdió, solo el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Quiere decir que hay gente que se pierde porque están destinados a perdición, no porque no ejercieron su libre albedrío, sino porque no eran escogidos para salvación. Este verso es uno de los que se malinterpreta, se ha malinterpretado por muchos años. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso suena como a todo. Para que todo aquel que ha dado su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí específicamente, para que todo aquel que en Él cree, los únicos que creen
son los hijos de Dios. Y ese mundo, escuche hermano, no trate de buscarle la lógica, simplemente aplique fe. El mundo que Dios amó y por el cual Él se entregó, lo acabamos de leer en los versos pasados. Se entregó por su pueblo, se entregó por la iglesia, se entregó por las ovejas, su vida da por sus hijos, su vida da por la iglesia. Entonces, esa iglesia es ese mundo. Todos los escogidos son ese mundo por el cual Él murió. Mira el verso 17. Porque no envió Dios al Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Qué mundo? El mundo de Juan 3:16. El mundo que va a creer en Él. El mundo que Él escogió. Ahora, pastor, hay un mundo que no le puede recibir. Él mismo lo dijo allá en Juan. Ustedes no pueden escuchar de mí, no van a creer en mí porque ustedes no son de mis ovejas. Yo sé que esto es fuerte, pero es la palabra. Y el problema de eso es que no son destinados para salvación, que no han sido destinados. Vinieron al Señor, están aquí, pero no han sido destinados. Mateo 20:26 dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. 27. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre vino para ser servido, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ahí está. No dijo por todo, dijo por muchos. ¿Quiénes son los muchos? Eso lo sabe Él. Eso lo sabe quien. Nosotros no podemos señalar a alguien, ese está perdido, ese se lo lleva quien lo trajo. No. Nosotros simplemente tenemos que hablarle la palabra. Y si la palabra es entendida, va a entender. Los entendidos entenderán. Pastor, y hay otro verso para apoyar eso mismo que usted leyó. Usted leyó Mateo 20:28. Yo voy a leer Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No dice por todos. Porque si Él diera su vida en rescate por muchos, por todos, entonces todos tendrían que ser salvos. Todos serían salvos. No, Isaías 53:11, hermano, también habla de eso. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Imagínense, Jesús quedó satisfecho con que lo mataran en la cruz. Qué clase de locura. Ajá. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Ahí está. Y llevará las iniquidades de ellos. Fíjate, las iniquidades que Jesús llevó al Calvario fue de los muchos, no fue de los todos. No fueron todos por los cuales Jesús murió. Murió por los muchos, murió por su iglesia, murió por aquellos que estaban inscritos en la vida, en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Eso hay que entenderlo, hay que creerlo. Más que entenderlo, creerlo. Hay que creerlo. Y en Mateo 26:28 hay otro verso, Jesús hablando con sus discípulos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, ¿quiénes son los muchos? La iglesia. Sus hijos, sus ovejas, por los que Él entregó su vida, los elegidos. Otro verso allá en Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9 y el verso 27. Denle lectura, pastor. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Ahí está. No dice de todo. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aquellos muchos que se van a quedar, pero que van a ser salvos cuando Él venga. Sí. ¿Está claro, verdad? Está claro. Aquí en Romanos capítulo 5, verso 15, dice, pero el don no fue como la transgresión. Porque si la transgresión de aquel, hablando de la transgresión de Adán, de aquel uno, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ahí está diciendo que Adán mató a los muchos. Ahora, la pregunta es, pastor, ¿por qué no mató al hijo de perdición? Porque ya el hijo de perdición había nacido muerto.
ya estaba muerto, ya no había que matarlo. Los elegidos es que fueron destituidos de la gloria de Dios. Y a esos que Adán destituyó, Jesucristo a los muchos les dio vida. Fíjese, pastor, fíjese un detalle importante, que al hijo de perdición ni siquiera tuvo nunca en el cielo. Porque le dieron vida, lo cogieron de la tierra, hicieron un aparato y le soplaron en sus narices hálito de vida aquí en la tierra. Por eso es que le dicen Adán el terrenal. Ahora, Romanos 8:19 habla de eso también y dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, llamado Jesús, los muchos serán constituidos justos. Nosotros somos justos no porque hacemos justicia. Nosotros somos justos porque Él fue la justicia y Él se hizo justicia por nosotros. Pastor, entonces ahí los muchos, porque usted leyó una parte que decía los muchos y después leyó otro verso que decía todos. Entonces, sí, los muchos son todos, son esos todos. Y los todos son los muchos. Dentro de los todos están los muchos. Exactamente. Entonces, hay muchos que no son. Y como yo dije una vez, ni están todos los que son, ni son todos los que están. Fíjate, hay muchos que son. Juan 14:17, no sé si usted lo tiene ahí, pastor, para que lo lea. Juan 17. Vamos a darle lectura. Juan 14:17 dice, sí, dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahí está hablando claramente de dos grupos de personas. Uno que le puede recibir y otro que no. Y en el versículo antes dice Jesús, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Por qué para siempre? Porque nosotros somos eternos. Lo que se muere es el cuerpo. Nosotros, mire, cuando nosotros morimos lo que hacemos es un cambio de estado. Milimésima de segundo, morimos, ya estamos al otro lado. Nosotros no morimos. Lo que muere es la carne, que la tiran allá, él hace un velorio, pero nosotros somos eternos. Somos espíritu eterno, dice la palabra del Señor. Hay otro verso aquí, segunda carta a los Corintios. Hermano, estamos tocando versos claros, versos específicos. Aquí el hermano Juan Fernández de Argentina dice, amén, está el trigo y la cizaña. Claro, es otra manera de eso iba a hablar. Sí, claro, sí. Dice aquí, dice segunda de Corintios capítulo 5, verso 14, dice, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, aquí viene una aceptación bien clara. Ese uno que murió por todos es Jesucristo. Si uno murió por todos, entonces todos murieron. ¿Ya? Y si todos murieron, dice, y por todos murió, verso 15, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Quiénes son aquellos que resucitaron con él, por los cuales él murió? Los escogidos, los elegidos. Si él hubiera muerto por todo el mundo, aún Judas estaría ahí salvo, aún Faraón estaría salvo, entonces habría que arrancar la Biblia de los hijos de perdición, había que arrancar la Biblia que no es de todos la fe, había que arrancar la Biblia que Jesús dijo, ustedes no son de mis ovejas, por eso no creen en mí. Vamos a leer aquí Juan 10:25 para que usted vea, pastor. Dice, Jesús le respondió a los discípulos, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis. ¿Por qué no creían? Porque vosotros no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ahora viene aquí, salvo siempre salvo, y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Amén. ¿Aló?
Eso es salvación eterna. Yo veo ahí salvación eterna. Nadie te va a arrebatar de las manos del Señor. Nadie. Ni tribulación, ni angustia, ni pecado. Nada te va a arrebatar. Dice, nadie las arrebatará de las manos de mi Padre. Nadie. Así que estamos seguros en el Señor, porque esa es otra bendición de entender que nosotros somos salvos para siempre. Esa es otra bendición. Sí. Que nadie nos puede... Que hagamos lo que hagamos, la carne va a sufrir, tu mente se va a pero Dios, dice la palabra, que Dios tiró tras sus espaldas todos nuestros pecados. ¿Sabe para qué? Para no saber dónde cayeron y para olvidarse de ellos. Gloria a Dios. Imagínate si los tiene delante cada vez que nos mira, ay, ahí están los pecados en ellos. No, los tiró tras sus espaldas a la mar, al profundo de la mar, para no acordarse ni dónde cayeron ni qué pasó con ellos. Y nosotros todos los días, bueno, ya no, pero antes era todos los días. La gente, sí. Ay, perdóname, Señor, perdóname que hice esto, que hice aquello, pero no es así. Ya nosotros estamos, mire, hermano, como en las nubes. Como en las nubes. Bueno, hay otros versos y es necesario que si usted es un maestro, si usted enseña clase bíblica en su barrio, en su casa, en su iglesia, usted tiene, cuando se encuentra con estos versos, tiene que darle una explicación, tiene que dar una interpretación correcta. Y recuerde que usted no puede sacar un verso fuera de contexto. Nosotros hemos tocado aquí hoy, en cuestión de minutos, más de 20 versos. Y fíjate cómo se lee el libro de Judas, que es un libro de un solo capítulo. Verso 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. No, usted no puede aquí... No, eso fue un error de manuscrito. Eso fue una mano del hombre. No, eso está en todas las versiones. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice el verso 10, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Pastor, a veces nos preguntamos, ¿y por qué Dios destruyó a estas ciudades? Y dice que destruyó, no destruyó solamente a Sodoma y Gomorra. Habían otras ciudades alrededor también que destruyó. ¿Y por qué lo hizo? Porque es que eran hombres impíos. Eran hombres que estaban teniendo relaciones entre ellos mismos. Y el mismo Abraham le dijo, Señor, si hubieran 50, ¿los destruye? Dios no los destruyó. Y después dijo, si hubieran 20, tampoco los destruyó. Y si hubieran 10... Y cuando fue bajando y bajando, se dio cuenta de que no había ninguno. Solo sacaron a Lot y su familia para guardar la simiente. Sí, eso es así. Voy a hacer referencia al hermano que habló ahorita de la cizaña. Eso tiene una enseñanza muy tremenda de lo que estamos hablando. Mire, sí. La cizaña es un arbusto que es igualito o bien parecido al trigo. Y casualmente crece junto al trigo y va creciendo y va creciendo y va creciendo. Pero llega un momento cuando el trigo da frutos. El trigo hace así, se voltea y empieza a voltear su rama hacia abajo, pero la cizaña sigue creciendo. Entonces, por eso es que Jesús dijo, dejen la cizaña tranquila ahí, no la saquen todavía, esperen que venga el trigo. Cuando el trigo caiga, entonces saquen la cizaña, porque la cizaña no da fruto. Tremendo. Y así hay mucha gente en la vida. Tremendo, hay mucha gente, deje lo que sale, usted va a saber, usted va a identificar quién es quién, pero no lo maltrate, déjelo tranquilo, a ver si son cizañas o son trigo. Sí. Cuando usted vea que dobla el trigo, si sigue para arriba, no es una cizaña. Por sus frutos los conoceréis. Mire, Romanos 9:24 dice lo siguiente, mire, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. O sea, ya Dios tenía los vasos de ira preparados para destrucción. Y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria. Ya nosotros también estábamos preparados juntamente con los otros. Por eso es que todos vinimos, pero uno éramos trigo y otros éramos cizaña, y otros eran cizaña. Dice, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles, porque hay muchos judíos que van a ser salvos. Amén. Muchos judíos que van a ser salvos. Porque a ellos vino también, Él vino a ellos, Él vino a su pueblo, pero como no le recibieron,
lo que le recibimos, bueno, Dios potestad, esa potestad de ser hecho hijo de él. Es sencillo. Bueno, hay dos versos, pastor, ya estamos llegando al final. Sí. Hay dos versos que la gente lo malinterpretan. Por ejemplo, Primera de Juan capítulo 2, verso 2, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí pudiera darse a entender de que Cristo propició o expió, o la ofrenda de Cristo justificó a todo el mundo. Pero si buscamos el contexto de lo que venimos hablando, ya sabemos que el mundo es el mundo de los escogidos, porque hay un mundo que no le puede recibir, que no le ve ni le conoce. Son vasos de ira preparados para destrucción. Él no murió por los vasos de ira preparados para destrucción, porque por todos los que Él murió, todos tienen que vivir en Cristo. Y hay otro verso aquí en Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Escuche ahora, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La pregunta es, ¿quiénes son esos todos que Jesús está esperando para que procedan al arrepentimiento? Los hijos de Dios, los predestinados, porque ningún hijo de perdición va a proceder al arrepentimiento, porque no se va a arrepentir. Hay un impío que es impío desde la matriz. No oyen por más hábil que el encantador sea, dice Salmo 58:3. Y no se va a arrepentir. Son hombres que no se arrepienten, no tienen el redarguir del Espíritu Santo. Solo los hijos de Dios tienen ese redarguir, esa obediencia, y se arrepienten de cosas que hacen. Sí. Qué bueno. Quiero dejar esta reflexión, por ejemplo, cuando la Biblia habla de salvación de todo, se refiere, como dice mi amado pastor, se refiere a los muchos que fueron predestinados o destinados para eso, cuando habla de eso. Y en este mundo, como dijo el pastor, hay dos mundos. Está el mundo de los hijos de Dios, que el mundo no puede recibir, ni le ve, ni le conoce, y no son ovejas. Hay mucha gente que usted los ve, pero como yo digo siempre, si una gente está en la iglesia y no vemos frutos, dejémoslo quietecito, que el mismo fuego del Señor, el mismo fuego lo va a hacer decidirse, o eres o no eres. Sí. O eres chicha o eres limonada, o eres Pepsi-Cola o eres cerveza, una de las dos. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado con eso. A veces hay gente que nos provoca llamarlo hijo del diablo, pero no, cálmese, take it easy, cálmese y tratemos de hablarle a esa gente a ver si pueden. Si son de la simiente incorruptible van a entender, si no, no van a entender. Pastor, para terminar le voy a hacer una pregunta y voy a leer el verso y usted me contesta la pregunta. La pregunta es, si Cristo murió por sus hijos solamente, entonces ¿para qué predicar? ¿Para qué predicar la palabra? Voy a leer este verso y usted responde. Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán el nombre aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, ¿hay que predicarle a los escogidos o no hay que predicarle? ¿Cuál es la respuesta? Yo creo que hay que enseñarles, más bien que predicarles, enseñarles la verdad de la posición, de lo que Cristo hizo por ellos. Más bien de predicarles, más bien enseñarles lo que nosotros estamos haciendo. Yo sé que hay gente que yo conozco que están allí, que no, yo sé que no son, creo yo que no son, entre comillas, de la simiente, pero están escuchando. Y mientras nosotros tengamos la oportunidad de hablar, de enseñar, nosotros tenemos que hacerlo. Esa es nuestra tarea. Porque la fe viene por el oír. ¿Y oír qué? La palabra. La palabra de gracia. La palabra que salva, la palabra que quita todas esas musarañas religiosas que hay en la mente del hombre. Eso es lo que tenemos que hacer. Sí. Entonces, yo creo que en esta ocasión hemos hablado esto bien claro. Ha sido un tema que hemos tomado ya 3 estudios. En otras palabras, pastor,
hay que predicar, tienen que conocer la palabra, porque de esa manera son alumbrados los hijos de Dios. Efesios capítulo 1, verso 13 dice: habiendo oído la palabra de verdad, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Solo los escogidos pueden ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por eso es que Pablo dice en Romanos 8, si el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Hay unos que no tienen el Espíritu de Cristo, pero hay otros que vienen con el Espíritu desde la matriz, como fue Juan el Bautista. Entonces, es importante, usted tiene que o someterse a la opinión de Dios, o someterse a la lógica suya, de su carne. Usted tiene que o seguir con lo que le enseñó la religión los años, o someterse a la revelación de la palabra de Dios. Así que nosotros recibimos que en esta noche muchos han sido alumbrados con esta palabra. Y yo le doy gracias, pastor, por usted estar con nosotros. Y si tiene alguna última palabra para la audiencia. Y no vamos a decir, como dijo una vez un señor, amigo mío, no conocía, él era ateo, y dice: gracias a Dios que soy ateo. Gracias a Dios que soy ateo. Así que muy bendecido esta noche, pues, y esperamos pues que usted pueda dormir. No, yo duerma tranquilo, duermo como si nada hubiera pasado, porque los bendecidos estamos en paz, estamos en gozo, estamos en reposo. Esa es la ventaja de entender que nosotros, desde antes de la fundación del mundo, ya nosotros vinimos empaquetaditos de allá, ya venimos salvos, no tenemos que hacer nada para salvarnos, ya vinimos ya escogidos y venimos ya preparados por el Señor para estar aquí, para ser testigos de eso y hablarle a la gente. Así gracias por su atención, y nos veremos en otra oportunidad que tengamos. Denos su página otra vez para que los hermanos puedan. Pueden entrar ahí para que vean unas cositas que siempre hablamos ahí los lunes. Muy bendecidos. Gracias, pastor, por ese ministerio lindo de la palabra. Y adelante, saludos a la familia. Estaremos viéndonos en otra ocasión. Amén. Bendecidos. Bendecidos. Qué bueno. Bueno, pues gracias por estar con nosotros. Si usted fue edificado, déjenos su comentario. Quiero darle